Televidentes, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Sentir con la Iglesia. Este año retomamos este espacio en el que conocemos la filosofía de la Iglesia Católica desde un punto de vista crítico, con el ánimo de reflexionar sobre la fe y la manera como se expresa esta en la religión que es, digamos, predominante en nuestra comunidad. Este es un espacio creado y patrocinado por el presbítero Jesús Antonio Agudelo, quien también es el coordinador del espacio. Yo soy Marco Fidel Suárez, integrante del equipo periodístico de Antena 4, y mi papel es hacer muchas de esas preguntas que nos hacemos en casa con respecto a la fe y que a veces, digamos, nos ruboriza un poco hacerlas. También contamos con distintos invitados, entre sacerdotes, laicos e incluso personas no creyentes, con las que enriquecemos el diálogo sobre diversas temáticas. En el caso de hoy nos acompaña el padre Norberto Gallego, párroco de Jardín. Desde el año pasado iniciamos un recorrido por la Constitución Pastoral Gaudium et Spes que habla sobre la Iglesia en el mundo actual y que es producto del Concilio Vaticano II. Ya analizamos la primera parte que nos brinda una antropología cristiana donde tocamos temas como la dignidad humana y ahora hemos empezado con la segunda parte del documento que nos presenta cuestiones fundamentales para la Iglesia y para la sociedad, tales como la familia, la cultura, la vida económica y social, la comunidad política, la paz y la guerra y la comunidad internacional. Hemos abordado hasta el momento el tema familiar. Recordemos que en esta temática hablamos del matrimonio, del divorcio, de la sexualidad. Este fue uno de los temas un poco más peliagudos hasta el momento, pues también abordamos el tema de la sexualidad y la postura de la Iglesia al respecto. También hablamos de la procreación, de la educación familiar, y esto nos dio paso a una serie de temas que aún tenemos en el tintero, como el aborto, la eutanasia, los cuales esperamos poder abordar muy pronto, pues son temas que muchos televidentes también quieren que abordemos en este espacio y que desde ya hemos venido preparando. Mientras tanto, hoy llegamos al segundo tema de la segunda parte del documento de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que es la cultura. Hoy conoceremos qué es cultura para la Iglesia y cómo se relacionan la fe y la cultura en las comunidades. Buenas tardes, padres, bienvenidos nuevamente a este espacio en este nuevo año del programa. ¿Cómo se encuentran? Muy buenas a todos los televidentes, Marcos, a quienes están en el estudio. Muy bien, muy optimistas, alegres, contentos y agradecidos con este nuevo año. Bueno, así también estamos todos ya adaptándonos también como a este nuevo tiempo de pandemia que ya nos ha permitido un poco más de libertad para socializar, para seguir trabajando y llevando estos contenidos a la comunidad. Entremos en materia entonces con el tema de cultura. Este tema me gusta mucho porque junto con el patrimonio es uno de los tópicos que más abordo o he abordado en mis producciones académicas y en mis discursos personales. Durante, digamos, esta trayectoria personal me he encontrado con dos definiciones de cultura, una un poco más antropológica y otra un poco más humanista. Según la primera, cultura son todas aquellas formas de organizar y simbolizar la vida social, lo que nos implica hablar de diversidad cultural sin someterla a juicios de qué cosas son más culturales que otras, por ejemplo. La segunda definición considera la cultura como el cultivo de la perfección humana, lo que nos lleva a decir que hay comunidades también más cultas que otras y un estándar de lo que debería ser cultural. ¿La Iglesia por cuál de estas dos definiciones se inclina o cómo ha ido cambiando la concepción de cultura para la Iglesia con los años? Pues siempre está la raíz etimológica que no cambia, de dónde viene el término cultura y que es un cultivar el ser humano. Primero que todo, sus pensamientos, sus ideas, sus costumbres, un cultivo de todo eso en la sociedad, él en sociedad. Entonces todo eso, conocimientos, ideas, tradiciones, culturas, eso es la cultura, costumbres a lo largo de la historia. Y según el momento histórico, la cultura va tomando como un matiz diverso.
según el avance de los conocimientos. Digamos que en un principio una cultura muy agraria, muy rural, ahora una cultura ya más urbanizada, una cultura más diversa, ahora últimamente una cultura más técnica, una cultura más de medios sociales. Todo eso va marcando lo que es la cultura. Claro, una cultura donde predomina ya este tema de los medios, la globalización, la tecnología. El padre Jesús Antonio. Es importante ante esta noción de cultura mirar el porqué del programa. ¿Qué tiene que ver la iglesia con la cultura? O la cultura con la iglesia. Como decía el padre Norberto, todas esas variedades de culturas, todo ese desenvolvimiento de la cultura, lo que significa la cultura para la vida humana, ¿cuál es el papel de la iglesia en la cultura? ¿Cómo llevar el evangelio a la cultura? ¿Qué tiene que ver el hombre que progresa, el hombre que se tecnifica, el hombre que todos los días experimenta diversas culturas? Él como cristiano y como creyente, ¿qué papel desempeña en esa cultura y qué tiene que hacer en la cultura? En ese aspecto, pues vamos a abordar muchas ideas para ustedes, los oyentes, y que pensemos que la iglesia no es algo aislado en el mundo, sino que la cultura, según el documento de la Gaudium Spes, es una sociedad en el mundo, la iglesia en el mundo, que tiene una respuesta, que tiene un camino para mostrarle a los hombres, que es el camino precisamente del evangelio, el camino de la perfección humana que se encuentra en el evangelio. Entonces, de cierto modo, en este diálogo precisamente lo que vamos a profundizar o a encontrar esa relación entre cultura e iglesia. Bueno, el hombre mediante sus dinámicas sociales va creando la cultura. Podemos decir que el contexto, los valores, la subjetividad, las actitudes de una comunidad determinada en un lugar determinado, pues dan sentido a lo que es cultura. Para organizaciones como la UNESCO y pues para muchos gobiernos hoy en día, la cultura es un motor de desarrollo humano y de cohesión social, toda vez que determina la manera como las comunidades perciben y construyen el mundo. Para la iglesia es también importante ese papel de la cultura o digamos pasa a un segundo plano. La cultura es fundamental, hemos dicho, es todo el desenvolvimiento del hombre, su desarrollo, en su progreso, pero vamos a mirar con un hilo conductor que debe atravesar toda la historia y ese hilo conductor lo da el Evangelio. ¿Qué hilo conductor? Una cultura que en primer lugar respete la vida. Cultura en todas las épocas que se respete la vida. Una cultura que respete la dignidad humana. Una cultura que respete las relaciones interpersonales. Entonces van habiendo unos hilos conductores que la iglesia los ha mantenido y que debe ser así en todas las épocas. El hombre es el mismo, la misma esencia que ciertamente evoluciona, pero que en esa evolución hay un hilo conductor que no se debe dejar perder y que lastimosamente hoy hay que trabajarle más intensamente a una cultura humana donde esos pilares se mantengan: respeto a la vida, dignidad humana, igualdad entre todas las personas, sus derechos. La cultura no debe abandonar eso. Cuando se abandonan esas cosas, la cultura deja de tener un telón de fondo fundamental en lo que debe ser. Por eso la cultura tiene también el papel de fomentar los valores de la vida humana. No solamente conservar lo tradicional, los valores que hay grandes de la cultura, sino que esa cultura va creciendo, va evolucionando. Y ese es un papel importante que tiene que ver la iglesia también como hilo conductor, y es que el hombre cada día sea más humano, que su vida tenga más calidad,
que como ser humano tenga todas las facilidades y todas las oportunidades de crecer. Una cultura que impida el desarrollo humano, una cultura que vaya contra la vida, se podría llamar una subcultura, porque esa cultura pierde su objetividad. La cultura, como lo acabamos de decir, es la que realiza, promueve, orienta, facilita el crecimiento del ser humano. Por eso la cultura, como dice el documento que estamos estudiando, la cultura es indispensable para el desarrollo total de la vida humana. Y es muy importante mirar que cultura dice de cosa positiva. Cultura dice de desarrollo, de progreso, de avances en lo positivo. Es para discutir y polémico y hoy que llaman, por ejemplo, a cosas negativas llamarla cultura. Hoy se dice que la cultura de la muerte. Muchos han entrado en ese tema y dicen propiamente cultura es lo que promueve, cultura es lo que caracteriza. Cultura es la relación de un pueblo, cultiva sus valores, cultiva lo que lo hace más humano. Entonces, ahí, cultura de la muerte, sí se podrá llamar cultura a eso, aunque hoy el mundo ya habla de cultura de la muerte. Pero la cultura, dice, es a la vida, al progreso, a las relaciones interpersonales y las relaciones de los pueblos. Hay culturas más artísticas, más poéticas y todas tienen su característica importante. Sí, inclusive creo que puede ser también digamos, quizás una confusión en los términos. Hace como 2 años viajé a Ecuador, estaba haciendo pues un paseo por el Carnaval de Blancos y Negros y nos tomamos la libertad de ir hasta la frontera con Ecuador. Conocimos el cementerio de Los Pinos, que creo que queda en Tulcán, si mal no recuerdo el nombre del pueblito, y nos dábamos cuenta precisamente de esa cultura, digámoslo, de la muerte, pues porque era pues la belleza como tenían el cementerio y las tradiciones que se formaban alrededor del cementerio, de las tumbas, digamos, de la vida eterna. Pero cuando hablábamos con los lugareños nos dábamos cuenta que no es una cultura de la muerte, sino una cultura de la vida, porque es mirar cómo trasciende la vida humana a un plano, digamos, en cierta relación con lo divino, y cómo esa forma de ver la muerte hace valorar más la vida en cómo la conocemos. Exacto, ahí en el cementerio, como dices, Marco, no está una cultura de la muerte, sino ese lugar donde reposan los despojos humanos, invitan a la vida plena, la resurrección, cultura de la vida, aún en los cementerios, que no es que ahí terminó el hombre, no, eso es un medio que trasciende. Y viene la palabra misma cultura, cultivar. Todo el cultivo de los valores humanos, todo el cultivo de lo que es el hombre, las sociedades, la cultura indígena, la cultura europea, la cultura china, la cultura africana, la cultura latinoamericana, todo el conjunto de relaciones de un pueblo, sus características, todo eso es cultura, cultivar todo eso. Claro. Carlos Marx decía una frase muy hermosa: cultura es todo lo que el hombre hace. Y eso es verdad. Un ilustrabotas es culto, ¿sí? Un tipo vendiendo periódico es culto. Una persona barriendo una calle es cultura. Todo es cultura, porque todo está diciendo un orden, una superación de vida, una vida de abandono, de desaseo, falta de higiene, una vida sin educación, sin un pueblo analfabeta, es inculto. ¿Por qué? Porque le faltan elementos para que ese trabajo de él se desarrolle en favor de la
de la vida humana. Podríamos decir que todo lo que hemos hablado, hay algo fundamental para la cultura del hombre, y es que la educación es fundamental para la cultura. Un pueblo sin educación no tiene cultura. Y la educación tiene que ser una educación de valores, de valores. Una persona que está recibiendo educación es una persona cada vez más capaz de convivir. Es una persona cada vez más capaz de servir. Es una persona cada día más capaz de respetar. Hoy, por ejemplo, nos pone en cuestión muy seria como unas leyes que anuncian la muerte, por ejemplo, la ley del aborto, y una contradicción. Nuestra Constitución colombiana defiende la vida, la defiende. ¿Cómo van a legislar unas cuantas personas contra la vida? Que son cosas que uno ve que no tienen como mucha orientación. La educación hoy es fundamental, la educación de valores, para que el hombre sea una persona culta y trabaje como una persona culta. Diría algo, excuse, la frase que dice el padre Jesús Antonio de Carlos Marx: cultura es todo lo que el hombre hace, pero yo complemento, todo lo que el hombre hace que dignifique. Porque, por ejemplo, ahora la guerra de este señor, no le importa bombardear, matar, todo eso lo podemos llamar cultura. Algunos dirán que sí, pero cultura es lo que dignifica, lo que promueve la vida, lo que promueve el hombre, las relaciones sociales, todo eso es cultura. La muerte, ahí venimos a la polémica, la muerte la podemos llamar cultura estrictamente. Desde la iglesia, no. Claro, hay gente que incluso habla de cultura de la violencia, sí, para justificar el hecho de que haya unas comunidades donde la violencia se ha interiorizado tanto que se ha vuelto como normal, pero realmente cabe esa reflexión. ¿Podemos hablar de cultura de la violencia? Pues yo me atrevo a decir que no. Bueno, retomando el tema de lo que es como cultural, la cultura se ha relacionado mucho con las expresiones artísticas o con las actividades artísticas. ¿Pueden las personas, digamos, a través del arte encontrar una relación especial con Dios? Claro, claro que sí, a través del arte. Vemos en la Edad Media, que fue la edad de oro, digamos, de la expresión artística, en la escultura, en el dibujo, en la música. Todo eso lo llevaban a una relación directa con Dios, porque Dios es la fuente del arte, de lo bello, de lo bueno, de lo perfecto, todos esos valores que están en el arte. Y el arte, a través de toda la historia de la humanidad, para la iglesia ha sido el gran vehículo de evangelización. La primera televisión a color que nosotros vimos o conocimos fueron los vitrales. ¿Sí? Usted conocer un vitral, por ejemplo, a ver, cualquiera, Notre Dame, los vitrales de Chagall. Eso diríamos, en ese tiempo era la televisión a color. ¿Qué hacen esos vitrales? Son una enseñanza, una transmisión de la palabra de Dios, una transmisión de Dios, de los conocimientos de la iglesia. Todo ese arte sagrado ha sido un medio de evangelización. La escultura, la música, todo eso ha sido un lenguaje cultural. Por eso la iglesia ha sido llamada a través de la historia el mecenas de la cultura. Porque el gran agente cultural que ha tenido el mundo en todas las religiones y en todas las civilizaciones ha sido la Iglesia Católica. Y eso lo decimos con orgullo y con toda la fuerza. La Iglesia tiene la cultura como un gran medio de evangelización hasta el día de hoy y seguirá con ella. Y la iglesia, digamos, de cierta manera, o la religión católica se ha relacionado mucho con el tema de la imagen o del arte para, digamos, ilustrar el evangelio, ¿no es verdad? Mire aquí, por ejemplo, en Jardín. ¿Qué caracteriza a Jardín? El arte.
la belleza en la basílica, el arte de la basílica, arquitectónico, la belleza por dentro, sus capiteles, sus formas doradas, el arte que hay ahí tan hermoso que ya no se ve, de esculpir sobre el mármol esas figuras perfectas religiosamente. Aquí el centro del arte está en la vida católica, que lo tenemos ahí en la basílica. Allá encontramos el arte pleno en todas sus manifestaciones. Y fijémonos todas esas épocas tan hermosas del arte gótico, el arte románico, el arte bizantino. El arte bizantino es un arte espiritual. Dicen los críticos que el arte bizantino es el arte más espiritual, mucho más que el del Renacimiento. La gran diferencia como pintaban en el Renacimiento, como pintaban en la Antigüedad, donde las figuras eran copias de otras. En cambio, en el arte bizantino, desde Bizancio, ¿no?, empezó a dibujarse a Jesucristo, a dibujarse la Virgen, los santos, con una forma tan espiritual. ¿Eso por qué? Porque la Iglesia intervino en todo esto. El Imperio Romano fue una cultura de arte. El Imperio Bizantino fue una cuna del arte. El arte gótico que nos tocó a nosotros, ¿no? Fíjense lo que acaba de decir el padre. En Jardín no tenemos necesidad de ir muy lejos. En Jardín vemos nosotros una expresión artística hermosa que refleja culturalmente la fe, el heroísmo, la fuerza de la gente que hizo semejante monumento. Entonces es importante ver que la Iglesia es protagonista, el mecenas de la cultura. Claro, yo no voy a remontarme, digamos, al pasado histórico de cómo la religión católica llegó a América, ya cada televidente pues tendrá su postura al respecto, pero sin duda es algo que transformó y determinó muchas prácticas sociales, dejando todavía un legado muy vivo. Religión y cultura se han mezclado desde entonces y vemos cómo el catolicismo ha marcado lo que es cultura y patrimonio para muchos pueblos, como lo venimos diciendo, la arquitectura de los templos, las manifestaciones de fe como las procesiones, las romerías, las esculturas, incluso la celebración de Eucaristías en eventos sociales y políticos. ¿Qué opinión tiene la Iglesia respecto a esto? ¿Hay un límite entre religión y arte, entre fe y cultura? En primer lugar, a lo que decía, pues que Marco no se mete en ese espacio de la religión, el aspecto histórico con la cultura. Ya el Papa Juan Pablo en muchas cosas pidió perdón, y que aquí no podemos tapar el sol con un dedo, hay que pedir perdón de muchas cosas que en el pasado se hicieron equivocadas, que se pasó por encima de una cultura ancestral, y que pues ahí hay muchas situaciones muy difíciles, que la Iglesia ha pedido perdón, y que ahora, desde hace ya mucho rato, décadas atrás, los papas han insistido respeto a la cultura, no imponer el evangelio arrasando con las culturas, sino que la cultura propia de cada pueblo hay que mantenerla, hay que cultivarla y llevar el evangelio allí a esa cultura sin arrasar la cultura. Entonces, en ese aspecto quería dar como esa visión. Primero, recalcar, pedir perdón, que ciertamente en el pasado hubo abusos, pero que de unas décadas para acá siempre el respeto a la cultura, el evangelio debe ir a la cultura y llevar allí el evangelio. Hay algo muy importante en este tema que estamos diciendo. No puede quedar en la mente de la gente que evangelizar es ir en contra de la cultura. Jamás, jamás. Porque acaba de decir el padre Norberto, lo explicó muy bien. Evangelizar es llevar
la vida de Cristo a la gente, a las culturas. Y ese ejemplo nos lo dio el Concilio Vaticano II. Imagínense ustedes el cambio en la liturgia. Dejar el latín. El culto era para la gente culta, para la gente intelectual. Una misa en latín o en griego, pues eso no lo entendía nadie. Y la Iglesia cambió todos esos ritos. Dio la lengua vernácula, el canto, todo eso que significa que la Iglesia se iba modelando al ambiente, a las culturas. Es cierto que hay que respetar la cultura de cada grupo, de cada ciudad, de cada país. No podemos decir que la Madre Laura estuvo en contra de la cultura, jamás. Es llevar el Evangelio a esas culturas, que esas culturas permanezcan y progresen, pero que esté allí también. Eso es evangelizar. Evangelizar es llevar el Evangelio al medio donde se vive, sin cambiar, sin dejar lo que ellos son en realidad. Pero sí es muy importante entender que cuando se evangeliza, que la Iglesia Católica está acabando con la cultura, es un error. Es un error porque la Iglesia Católica en cultura ha sido la abanderada en todas las artes, en todas las civilizaciones, y ha sido respetuosa del valor ancestral de nuestros pueblos. Claro, les agradezco entonces precisamente por esa acotación. Quiero retomar un poco la pregunta de si existe un límite entre lo que es arte y fe, religión, cultura. El otro día, por ejemplo, el padre Jesús Antonio nos explicaba que muchas veces el tema de las imágenes se vuelve también idolatría. Entonces, como ampliar un poco de hasta qué punto el arte ya puede, pues, como rayar el límite de la fe. No, yo diría que no hay límite porque si el arte es expresión misma de un sentir, el arte es expresión de Dios en la historia. Es que mire, el arte del universo, perfecto, la arquitectura, digámoslo así, del universo, ¿qué tan perfecta es? Cada astro se mueve, cada astro tiene su órbita, cada sistema solar, cada galaxia, galaxias con miles de sistemas con muchos planetas. Todo ese orden, toda esa arte en el cosmos, en el universo, eso es de Dios, que Dios lo ha creado. Entonces, límites que hasta aquí el arte y que hasta aquí la fe, no, se complementan y los dos promueven al hombre siempre. En todos estos programas que hemos tenido aquí en Antena 4, se ha insistido mucho de no ver muy separado fe y razón, historia y evangelización. Es todo el hombre. Esa distinción tan separada entre fe y cultura, entre ciencia, no hay ninguna contrariedad. Precisamente, en la medida en que el mundo va evolucionando, en la medida en que la historia va avanzando, el hombre es cada vez más capaz de descubrir a través de la ciencia, a través de la técnica, a través de la filosofía, el hombre es capaz de distinguir perfectamente la acción de Dios en ese mundo variante, en ese mundo que va cambiando. Miren, por ejemplo, la medicina. Mucha gente dice, ay, ¿por qué mi Dios ya no hace curaciones como primero? Es que primero no habían oftalmólogos, no habían cardiólogos. Jesucristo mostró ese poder él mismo, pero no se quedó con él. Eso pasó a la gente. Un cardiólogo, pues hombre, está manifestando el poder de Dios. Un oftalmólogo está manifestando el poder de Dios. Hoy, para ver, para oír, para poder caminar, hay la ciencia
Y eso no es ninguna oposición a la fe. Ante lo contrario, estamos viendo cómo el poder de Dios lo va descubriendo cada vez más el hombre. Y entonces así vamos viendo una armonía. Porque la cultura es armonía. La cultura no va en contra de lo normal, de lo natural. En la naturaleza es donde descubrimos nosotros los grandes valores de la cultura, como nos lo dice el mismo documento que estamos analizando. Desde una mirada antropológica, la cultura también son las nuevas manifestaciones artísticas. Actualmente muchas prácticas juveniles como ciertos estilos musicales, la moda entendida como vestuario, estilos de pintura como el graffiti, nuevas formas teatrales, están buscando un espacio dentro de lo que los gobiernos o las generaciones adultas consideran cultura. No podemos negar que estas prácticas han creado toda una revolución social y nos han hecho mirar sectores de la sociedad históricamente olvidados. Un ejemplo es, por ejemplo, la Comuna 13 de Medellín. ¿Qué piensa la Iglesia al respecto? Se ha planteado pues como estas prácticas culturales tan juveniles, tan modernas dentro de esa concepción de cultura, pues de lo que como la ve la Iglesia, o se han mezclado estas prácticas con la fe. He oído hablar, por ejemplo, de grafitis cristianos, de rap cristiano, de rock cristiano, incluso de reggaetón cristiano. ¿Qué opinan de eso? Pues lo que hemos venido diciendo, una evolución del hombre. El hombre no es el mismo. Ayer se manifestaba diferente, se expresaba diferente, tenía expresiones distintas. Hoy, con el mundo cambiante, totalmente un mundo cambiante, con expresiones nuevas, manifestaciones nuevas. Eso es la cultura. Eso es la cultura. Va evolucionando, evolucionando. Y pues ya habrían estudios que cuál cultura caracteriza tal época. Entonces, esta época será caracterizada por un estilo de cultura, a ese que hace alusión Marcos. ¿Cuál fue la cultura de la Edad Media? Pues tiene sus características propias. La cultura de la Edad Antigua, sus características propias. Entonces, no podemos descalificar que todas esas expresiones son manifestaciones de cultura. Y hay algo muy importante, y es que la Iglesia no tiene para sí una misma cultura, o que se ha hecho propia un estilo de cultura, no. Es como la política. La Iglesia no tiene ningún partido político, pero tiene que ver con todos. Tiene el mensaje para todos. Lo mismo la cultura. Para la Iglesia vale el arte bizantino, el arte gótico, el arte moderno, el arte abstracto. En todos esos artes ha trabajado la Iglesia. Miren, por ejemplo, cómo se ilustra hoy un libro. Usted no ha visto, seguramente que lo ha visto, un libro de lectura para unos niños de escuela. Eso es hermoso. Todas esas gráficas, distintas como nos tocó a nosotros, ¿cierto? El caballito, el patico, hoy hay otros signos más dicientes. ¿Eso por qué? Porque, pues, todo, como decía el padre, todo va cambiando. Pero la Iglesia, no podíamos decir, la Iglesia es de estilo románico, la Iglesia es de estilo bizantino, la Iglesia es de un estilo mozárabes. No tenemos la Iglesia no se ha apropiado ninguna cultura. Para todas hay el mensaje y a todas les tiene que aportar. ¿Por qué? Porque la misión del Evangelio no es transmitir un estilo de cultura, sino transmitir el Evangelio en el estilo de cultura en que estamos. En algún momento, ciertas manifestaciones artísticas, por ejemplo, han amenazado la fe. Pues en todas las épocas, por eso decimos cultura es todo aquello que edifica, que dignifica al hombre en toda su dimensión. El hombre es corporal, espiritual. La verdadera cultura es siempre lo que promueve, lo que dignifica, lo que hace crecer, lo que hace progresar, lo que hace que el hombre se muestre todos los días en ese camino de progreso. Entramos ahí a aquella discusión. ¿Se podrá llamar cultura a aquello que frena el progreso del hombre, a aquello que disminuye la dignidad,
aquello que atenta contra la vida, ¿se podrá llamar cultura? Se podrá llamar cultura lo que deshumanice al ser humano. Exactamente. ¿Será cultura la injusticia social? ¿Será justicia la manera como se trata hoy un campesino, como se le paga un salario injusto? Eso no es cultura. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pensar muy bien lo que acaba de decir el padre Norberto. La cultura hace crecer al ser humano como ser humano. Y lo dice muy bien el documento. No se llega a un pleno desarrollo humano sin la cultura. Digamos que la cultura también nos enseña que el desarrollo es más allá que del dinero, de cierta manera. Claro, claro. El dinero no da todo el desarrollo humano. El dinero proporciona, claro que sí, pero no lo es todo. Y hay algo muy importante. Hoy hay mucha gente que cree que ser culto está en el plata. Vean un ejemplo. Cuando Marcos esté al frente de una obra, un teatro o cualquier cosa, y entonces le van a ayudar y le dicen, le damos tantos millones, pero si hace esto así. Siempre manda el estilo el que da la plata. El que piensa, el que tiene buen gusto. No, eso es incultura. Eso es incultura. Siempre nosotros creemos que un tipo rico es muy culto, que un tipo que tiene una casa muy bonita, esto es un intelectual. No. La cultura se ve en cualquier persona, en el modo de hablar, en el modo de relacionarse, en los estudios que ha tenido, en su conducta. Yo no creo que un tipo un día domingo se emborrache en una cantina, eche bala, le eche cuchillo a otra. Eso sea una cultura. Se habla de la cultura cantinera. Eso es una subcultura, eso no es cultura. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que decir? Que la verdadera cultura, la cultura es aquella manera de ser donde el hombre está creciendo como ser humano, aunque sea muy pobre. Muy importante esa pregunta suya, ¿no? Porque hoy nosotros tenemos, ¿qué es lo que clasifica hoy las personas? ¿Cuáles son los extractos hoy de un pueblo? La plata, ¿no? De acuerdo a lo que es la plata, es su extracto. Y de acuerdo a su extracto, es la cultura. Cuando en las ciudades hay una temporada de ópera, ¿quiénes van? Las señoras elegantes. No saben nada de arte, de música, de canto, no saben nada. Pero van porque la entrada ya vale 200.000 pesos. ¿Cierto? Entonces ellos se dan de muy cultos. Claro, es el stat, marca un estatus. Exacto. Entonces nosotros creemos que eso es cultura. Y eso está muy metido entre nosotros. Los del pueblo arriba y los del pueblo abajo. Los de tal vereda, la otra vereda. No, eso es un error. Esa pregunta vale la pena analizarla después también. Bueno, un poco de humor. En eso sí, a veces van a esos actos y personas que no entienden nada de eso, pero que las vean allí y le dicen que personas tan cultas, como dicen por ahí que alguno fue a una ópera y que cuando le preguntaron ¿cómo le pareció eso? No, muy educados. Bailaron en la punta de los pies para no despertar a mi esposo que estaba dormido. Otro chiste. En una temporada de ópera presentaron las bodas de Fígaro y el presidente de ese tiempo lo invitaron, pero no fue. Le preguntaron al otro día, señor presidente, ¿estuvo en las bodas de Fígaro? No fui, pero sí les mandé un regalo muy bueno, ¿sí? Entonces, eso es lo que la gente como tiene ve mal, no sabe qué es cultura, sino un estrato social, eso simplemente. Y estamos muy lejos de eso. Muy buena su pregunta. Bueno, parte de lo que podemos considerar cultura viene basado desde la educación familiar. ¿Cómo consideran ustedes desde la iglesia que las familias pueden brindar una visión incluyente de lo que es cultura y permitir, digamos, el libre desarrollo también de los jóvenes dentro de la cultura, pero también dentro del marco de lo ético y el respeto por los demás? Es que ahí está todo lo que
¿Qué es cultura? Lo que observa lo ético, el respeto por los demás, lo que lleva a que la persona crezca, sea más persona, sea una persona que respete el pensamiento de los otros. Todo eso es cultura y se aprende desde la casa. ¿Dónde aprendemos los buenos modales? En la casa. ¿Dónde aprendemos a respetar al prójimo? En la casa. ¿Dónde aprendemos a tener sueños, ideales que los papás inculquen en esos hijos? Desde allí. Entonces, desde allí nace un estilo de cultura en la persona, en la familia, claro que sí. Bueno, muchas gracias entonces a los dos por habernos acompañado en este diálogo. Ya vamos llegando al final entonces de nuestro programa. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y televidentes, yo quiero hacer como una pequeña conclusión entonces de este diálogo. Pudimos entender que cultura es cultivar todos esos valores, conocimientos y tradiciones que hacen que identifican a una comunidad humana, y para la iglesia tiene también un papel fundamental porque es un vehículo para transmitir el mensaje de Dios, que es el Evangelio. Es también un fomento de valores que nos permite observar el respeto por la vida, la dignidad humana y la convivencia. Y el arte es también un elemento muy importante dentro de esa concepción de cultura, porque es también una ilustración del Evangelio en el caso de la iglesia, y es una forma de acercarnos también a Dios o de conocer la presencia de Dios en la vida humana, así como también es un reclamo de justicia y equidad social. Entonces, de esta manera comprendemos el papel fundamental o la forma como la cultura se relaciona con la Iglesia Católica. Muchas gracias por habernos acompañado y nosotros nos vemos en un próximo episodio de Sentir con la Iglesia.